Padre, queremos darte gracias en esta tarde por su amor, por tu bondad, por tu misericordia, por el cuidado tan especial que has tenido con cada una de nosotras. En esta tarde, Rey, nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, Señor, donde hallamos pronto auxilio en las tribulaciones, donde hallamos, Padre, nuestro pronto socorro, Señor, donde hallamos, Rey, paz, donde hallamos respuesta, Señor. Yo no conozco las necesidades de tus hijas, Rey, pero tú sí, Padre. Estoy plenamente convencida, Rey, que tú en esta tarde vas a ministrar y vas a responder muchas preguntas que seguramente tenemos, incluyéndome a mí, Señor. Por eso te doy gloria, te doy honra y te doy alabanza, Señor. Bendigo a cada una de estas preciosas mujeres que se han unido en esta tarde a esa transmisión. Bendigo a Alicia, a Keina, a Betty, a Blanca María, a Dalia, a Gina, a Joana, a mi hija Yu, a Luz Amparo, a Luz Ángela, a Marisol, a María Elena, a Milena, a Olguita, Señor, todas las que se van a unir, Padre, más adelante, Señor. Las que la van a ver después también las bendigo, Señor. Te pido, Señor, que seas tú hablando a cada corazón y a cada necesidad, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Vamos a hablar en esta tarde entonces de una mujer que se llama Rebeca. Y le puse Rebeca extraordinariamente lista. ¿Por qué? Porque hay un versículo que me encanta y vamos a ver la historia de Rebeca, pero quiero empezar con este versículo que está en Génesis 24, versículo 58. Génesis 24, verso 58 dice, así que llamaron a Rebeca y le preguntaron, ¿quieres irte con este hombre? Sí, respondió ella. Fíjense que en las escrituras encontramos apenas un manojo de mujeres solteras y siempre le hablamos a las casadas, pero hoy quiero hablarle a las solteras y a las casadas. En Génesis 24 Dios presenta a Rebeca, una mujer asombrosa de fe y de servicio. Ella es soltera, así que maravíllate al conocer a la hermosa Rebeca. Maravíllate ante las cualidades que la convierten en una de las criadas especiales de Dios. ¿Qué tenía Rebeca? Primero, tenía una pureza tremenda. Ella era virgen, pues no había tenido relaciones sexuales con ningún hombre. La actividad de Rebeca, ¿qué hacía Rebeca? En vez de buscar marido o languidecer, penar o entristecerse por la falta de uno, Rebeca permaneció ocupada sirviendo a su familia y a los demás. Todo eso está en Génesis 24, que usted lo puede leer luego en su casa para no tenerlo acá, sino para poder hablar del tema que quiero enfocar. Rebeca también era muy hospitalaria. Su hogar permanecía siempre abierto a los que necesitaban cuidados. Rebeca tenía una energía tremenda. La energía abundante indica por lo general felicidad. La felicidad de Rebeca le daba energía suficiente para servir a otras personas mucho más allá del mínimo. Rebeca ministraba al máximo. Y antes de comenzar nuestro trayecto con la extraordinaria Rebeca, quiero que tomemos un momento para notar el hermoso plan de Dios para las mujeres solteras. Entonces, Dios llama a las mujeres especiales, a las solteras especiales primero, a la pureza. Primera Corintios 7:34 dice, consagrarse al Señor tanto en cuerpo como en espíritu. La mujer cristiana soltera tiene que consagrarse al Señor tanto en cuerpo como en espíritu. El ministerio. La mujer cristiana soltera tiene que vivir su vida de manera que refleje su absoluta dedicación a Dios. Al no estar casada, fíjese que ella tiene el privilegio de poder servir a Dios sin distracciones y ocuparse de las cosas del Señor. Cada día que ella es soltera es otro día glorioso más para servir a Dios de todo corazón y sin distracciones. Su estado de soltera es la luz verde de Dios para consagrarse al servicio de los demás. Y les hago una pregunta aquí a las solteras. ¿Ser soltera es tu realidad hoy, querida mujer de Dios? A pesar de que desees estar casada, no permitas que tus anhelos maten los apetitos de tu vida. Acepta
Y agradece a Dios por lo que te haya dado y no permitas que lo que no te haya dado lo estropee todo. Amén. Vamos a ver la primera cualidad de Rebeca. Rebeca estaba dispuesta a ir. Durante la época de crecimiento, mis hijas siempre me preguntaban, mamá, ¿cómo sabré que he conocido al hombre indicado para casarme? ¿Cómo sabré que es el correcto? Mi respuesta era siempre la misma, no te preocupes, lo sabrás. Ahora damos vuelta a la pregunta y preguntemos, ¿cómo encuentra un hombre una esposa? Y ese es el dilema en el que se encontraba el patriarca Abraham. Pero la esposa que tenía que encontrar no era para él, era para su hijo Isaac, que tenía 37 años. ¿Quién y cómo eran las preguntas que lo plagaban? Al darse cuenta de la continuación, de que la continuación del linaje de su familia y el cumplimiento de la promesa de Dios de hacer su familia una gran nación, estaban en peligro, Abraham llamó al más anciano de sus siervos, al Eliezer, al fiel Eliezer. Y fíjense que quiero que tengamos un momento esto, hagamos un paréntesis. Este Eliezer es como el Espíritu Santo en este momento para nosotros. Este Eliezer, aquí Abraham le dijo a Eliezer, ve y busca esposa para mi hijo. El Espíritu Santo es el que está en medio de nosotras, trayendo y concediéndonos los deseos de nuestro corazón, el que está supliendo nuestras necesidades, el que nos está consolando, nos está exhortando y nos está animando. Entonces, volvamos a la historia. Después de recibir un juramento solemne de parte de este último, Abraham envía a su siervo de 85 años en un viaje de 500 millas para encontrar una esposa para su hijo Isaac. Esta mujer tendría que estar dispuesta y ser capaz de seguir a Eliezer de regreso todas esas millas a un futuro incierto para servir a Dios con un hombre que aún le quedaba por conocer. Ahora, ¿qué requisitos establecieron Dios y Abraham para dicha mujer? Encontramos que los requisitos, uno de ellos era que no podía ser de la tierra de Canaán. No podía ser de la tierra de Canaán. Con cuidado, Abraham estipuló que su siervo no tomara una esposa de las hijas de los habitantes de la tierra de Canaán. Una esposa de ese pueblo pagano e impío podría alejar a Isaac y sus hijos del verdadero Dios. Tenía que ser de la propia familia de Abraham, instruyó a Eliezer. Le dijo en el versículo 4 de Génesis 24, irás a mi tierra donde vive mi familia y de allí le escogerás una esposa. Tenía que estar dispuesta a seguir a Eliezer de regreso a la tierra de Abraham e Isaac. El versículo 5 dice, dispuesta a venir conmigo a esta tierra, había dicho Eliezer. Una mujer que hiciera esto sería una mujer que estuviera dispuesta a dejarlo todo por fe para el glorioso futuro que Dios había ordenado. Y ahora, querida amiga, querida princesa de Dios, ¿cómo describirías tu propia devoción a Dios? ¿Cómo está tu deseo de seguir a Dios y su voluntad para tu vida? ¿Estás renunciando firmemente al mundo y su influencia, dándole la espalda a sus normas? ¿Estás activamente siguiendo al Dios de la Biblia, el Dios que tú amas tanto? Quiero que se hagan estas preguntas. ¿Cómo está mi devoción? ¿Qué tanto le estoy invirtiendo al Señor? ¿En qué tanto estoy invirtiendo mi vida en Él y dejando las cosas que no me convienen? Como tal, tú tienes, preciosa mujer, una increíble influencia piadosa en tu mundo, tu esposo y tus hijos, y además te aguarda un glorioso futuro. Te aguarda un glorioso futuro. ¿Qué tenía que ser también esta mujer? Tenía que ser primero de la familia, no podía ser del pueblo de Canaán, tenía que ser de su propia familia. Otro requisito era que tenía que tener carácter piadoso, carácter piadoso. Ahora imagínate qué clase de cartel de Se Busca hubiera colocado el fiel criado de Abraham en una palmera en el centro de la ciudad de Nahor, mientras buscaba una esposa para el hijo de Abraham. O sea, si no hubiera ya descubierto lo que buscaba en Rebeca, tendría que ser un letrero que dijera, se busca la esposa ideal,
tiene que ser físicamente fuerte y sana, llena de energía y capaz de trabajar arduamente. Tiene que ser amigable, laboriosa, amable y compasiva, generosa y deseosa de servir a los demás, y tiene que ser dedicada a Dios. Mire todo esto, mire todo lo que tenía. Eliezer, el fiel criado de Abraham, hubiera enumerado las cualidades que buscaba en una esposa para Isaac, el único hijo de su amo. Enviado por Abraham a realizar un extenuante viaje de 500 millas para buscar una esposa, Eliezer se detuvo quizás a la sombra de una palmera para terminar su lista de control. Estaba cansado y sediento después de su extenso viaje. Sus 10 camellos también lo estaban. De modo que Eliezer y su caravana de camellos se detuvieron en un pozo de agua en las afueras de la ciudad de Nahor. A este punto, Eliezer realizó una cosa más con su lista de se busca. La elevó delante de Dios omnisciente y todopoderoso de Abraham en oración. Él sabía que como extranjero en una tierra extraña, solo Dios lo podía guiar a dicha mujer. De modo que le pidió a Dios, como lo vemos en el versículo 12 de Génesis 24, te ruego que hoy me vaya bien. Fíjese que lo que primero que hizo Eliezer fue pedirle a Dios, te ruego que hoy me vaya bien. ¿Cuántas veces, preciosas mujeres, tomamos decisiones sin tener en cuenta a Dios? ¿Cuántas veces tomamos decisiones porque pensamos que es lo que nos conviene, pero dejamos a Dios de lado? Fíjese que Eliezer tenía que considerar los elementos que estaban en la lista o que no estaban en la lista. En esta lista de Eliezer, ¿cómo no iba a responder Dios a su pedido? Por ejemplo, Eliezer no mencionó apariencia externa ni riquezas materiales. Él no dijo tiene que ser, tiene que saber, no. Le dijo primero que tenía que ser una mujer que no fuera a la tierra de Canaán y que tenía que tener un carácter piadoso. Solo pidió las cualidades de un carácter piadoso. Pidió atributos físicos que permitieran que la mujer soportara una vida inevitablemente difícil, porque pero lo que le esperaba a Rebeca no iba a ser fácil. Lo vamos a ver durante todo el estudio en esta tarde. Ahora te pregunto a ti, ¿qué aspecto tiene tu lista de se busca? ¿Quién desea ser? ¿Soltera o casada? ¿Te concentras más en un carácter piadoso que en belleza u opulencia? ¿Prefieres ser amable y amorosa o firme, enérgica y exitosa? Ora por tus deseos y luego adapta tus normas para que se ajusten a las cualidades que Dios desea ver en las mujeres. Repito, ora por tus deseos y luego adapta tus normas para que se ajusten a las cualidades que Dios desea ver en las mujeres. Primera de Pedro 3, versículo 3 dice que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Entonces, tenía que ser, primero, estar dispuesta a ir. Segundo, no ser de la tierra de Canaán. Tercero, tener un carácter piadoso. Y cuarto, tenía que ser capaz de trabajar. Capaz de trabajar. Bien o mal, tendemos a evaluar el carácter de las personas según nuestra primera impresión de ellas. Y esa primera impresión puede ser muy importante. Lo mismo le ocurrió al siervo de Abraham cuando vio por primera vez a Rebeca. Cansado por el largo trayecto y decidido a encontrar una esposa para Isaac, el único heredero de la riqueza de Abraham y la promesa de Dios, Eliezer aguardó junto al pozo de agua del pueblo de Nahor a que llegaran las jóvenes que venían a buscar agua allí. Él lo que hizo fue aguardar a ver las jóvenes que llegaban a buscar agua allí. Tendríamos que decir que Eliezer aguardó y oró, pidiéndole a Dios que trajera una mujer que le ofreciera un poco de agua. Antes de terminar de hablar con el Señor, vio que se acercaba Rebeca con su cántaro al hombro.
¿Qué primera impresión tuvo el siervo de Abraham de la joven? ¿Y qué sugiere la apariencia inicial de la belleza de la bella Rebeca? De inmediato, Eliezer vio que Rebeca era una mujer laboriosa. Ella había venido con su cantar. Ella no vino con las manos vacías. Ella venía a trabajar, ella venía a sacar agua del pozo. Venía a la hora indicada, quizás 2 veces al día. Ella tomaba el pesado cántaro de barro al pozo de agua de la ciudad para extraer un poco de la preciosa agua y llevarla de regreso a su hogar, que se encontraba dentro de la ciudad amurallada. Extrayendo el agua que su familia necesitaba todos los días, Rebeca se ocupaba de ello. Rebeca era la que hacía esto. Rebeca era la que se ocupaba de llevar el agua a su casa. Así que, queridas preciosas amadas de Dios, contempla a Rebeca. Observemos sus extraordinarias cualidades de diligencia y fidelidad. Mira con atención su incansable labor y humilde predisposición para realizar tareas sencillas. Maravíllate de su capacidad para realizar tareas exigentes. Asómbrate también ante su corazón de sierva, que anteponía las necesidades de su familia a cualquier preocupación de lo que pudieran decir los demás. Seguramente a veces pensamos que el trabajo arduo, que el trabajo duro nos agota, nos cansa. Pensamos que otros lo deben hacer mejor que nosotros. Pensamos que hay cosas que nos quedan completamente difíciles o nos quedan imposibles o nos cansamos mucho. Pero aquí en la palabra de Dios, Él alaba a la encantadora Rebeca. De modo que si te ves tentada a despreciar tu labor, permite que los pensamientos de Dios sobre otra de sus extraordinarias mujeres, la mujer del Proverbio 31, corrijan tu pensamiento. Proverbios 31:13, verso 17 y 25 dice: gustosa trabaja con sus manos, decidida se ciñe la cintura y se apresta para el trabajo, se reviste de fuerza y dignidad. Dios valora a las mujeres que trabajan arduamente para servirlo a Él y a las personas que Él coloca en su vida, dispuesta a caminar 2 kilómetros. Leamos lo que dice Mateo 5, versículo 41 y 42. Mateo 5, verso 41 y 42, lo voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice: si un soldado te exige que lleve su equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. Dales a los que te pidan y no des la espalda a quienes te pidan prestado. Miles de años antes de que Jesucristo, el Hijo de Dios, pronunciara estas palabras, Rebeca estaba poniendo en práctica el principio del kilómetro 2 de la milla extra. Repasemos lo visto entonces. Un hombre anciano, sus 10 camellos sedientos, están a la espera junto a un pozo de agua en una ciudad de Mesopotamia. Ya aprendimos que el hombre había viajado cientos de millas, cientos de kilómetros para llegar al pueblo de la familia de Abraham, para encontrar una esposa para su único hijo. Y en Génesis 24:12 dice: Señor, Dios de mi amo Abraham, te ruego que hoy me vaya bien. Había sido la oración del cansado siervo. Pero antes de poder siquiera agregar un amén a su pedido, llega la hermosa Rebeca al pozo de agua con su cántaro vacío para buscar agua para su familia. Como siervo fiel, Eliezer corrió a su encuentro y le dijo en el verso 18: ¿podría usted darme un poco de agua de su cántaro? ¿Cómo respondió Rebeca? Rebeca no le dijo: qué pena, pero estoy cansada, tengo que llevarle agua a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, tengo que volver esta tarde por otro poco de agua, no tengo tiempo para atenderlo a usted. No, no, no. Aquí encontramos una Rebeca que era siempre amable, atenta, compasivo, y le dijo: sírvase, mi señor. Luego ofreció el segundo kilómetro de servicio y le dijo: y voy también a sacar agua para que sus camellos beban todo lo que quieren. ¿Cuánta agua piensas que tuvo que extraer Rebeca del pozo para satisfacer a 10? 10 camellos sedientos. Después de un viaje largo, los camellos pueden beber hasta 25 galones de agua. Y sin embargo, la generosa y activa Rebeca, siempre lista, dispuesta y capaz, se apuró
y volvió corriendo al pozo las veces que fueran necesarias para satisfacer la sed de los cansados animales. Se cree que habían 200 gradas para bajar por el agua y volver a subir. Así que Rebeca recorrió muchos kilómetros adicionales ese día extraordinario. No se puede poner ningún precio a las valiosas cualidades que exhibió Rebeca en sus actitudes y acciones ese día junto al pozo de agua. Su espíritu de servicio brilló como el sol y reveló su corazón sincero y bondadoso. Era una mujer respetuosa, consciente de la necesidad de los demás, dispuesta a ayudar y generosa. Dar de tomar agua al cansado anciano solo satisfizo una fracción de sus necesidades. De modo que Rebeca actuó rápidamente y les dio agua a sus animales también. Ahora te pregunto, solamente hoy, ¿no querrías seguir los pasos de la hermosa Rebeca y prestar atención para ver si encuentras una persona necesitada y luego haces más de lo necesario para ayudarla? Es que servir a Dios no es estar en un púlpito, no es estar en una cámara, no es estar en una iglesia alabando, cantando. Servir a Dios es dar la milla extra en el momento que alguien lo necesita y tener esa palabra efectiva que esa persona necesita en el momento oportuno y a la hora adecuada. Eso es lo que Dios está buscando en nosotros. Nosotras, mujeres que den la milla extra, mujeres que estén atentos a quien necesita una palabra de consuelo, de aliento, que podamos ser un recurso para los demás. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. La chispeante conducta de Rebeca y su efervescente corazón nos enseña mucho. ¿No te parece? Antes de dirigirnos al punto culminante del mensaje que Rebeca nos comunica y la tarea de escena en el pozo de agua de la ciudad, hay algo más que quiero que sepas. En vez de dejar al exhausto Eliezer, Rebeca se ocupa aún más de él y lo invita al hogar de sus padres. Allí, el siervo de Abraham rehúsa comer hasta no haber anunciado su mensaje. Él creía que Dios lo había llevado a Rebeca y que ella era la que debía ser la esposa de Isaac. Lo que ocurre a continuación, querida mía, fue que la extraordinaria Rebeca tomó el más extraordinario paso de fe y nos enseñó su lección más extraordinaria. A pesar del pedido de su familia de que la joven se quede con nosotros unos 10 días más, está en Génesis 24:55, Rebeca dijo directamente, sí, iré. Por eso puse Rebeca extraordinariamente lista. Siempre estaba dispuesta a hacer lo que Dios le estaba pidiendo. Te pregunto hoy, ¿tú estás dispuesta a dejar aquellas cosas que Dios ya te ha dicho para hacer su voluntad y seguirlo? Porque es que hablar es una cosa, actuar es otra. Y la acción ha sido siempre la medida de la fe verdadera. Al avanzar y confiar en Dios, Rebeca añadió su nombre a la lista de Dios de los verdaderamente fieles. Cuando ella dijo que iría, su fe se puso en evidencia. Sus palabras revelaron su fe en la dirección de Dios. Yo iré. Mire con quién se fue, mire con quién se fue, con un extraño, para vivir en una tierra extraña, para ser la esposa de un hombre que no conocía aún. Yo iré, aun cuando exista la posibilidad de no volver a ver jamás a mi familia, aun cuando no tenga tiempo de prepararme, aun cuando la vida nómada de la familia de Abraham sea difícil. Ella dijo, yo iré, yo iré. ¿Tú irás? Te pregunto hoy. ¿Tú vas a ir? ¿Tú irás? Tú le dices, sí, Señor, eso es lo que yo quiero. ¿Tú irás? ¿Y cuál fue el final de esta parte de la historia? La mañana siguiente dejaron ir a su hermana Rebeca, el versículo 59. Ahora te pregunto, haz un inventario de tu propia vida de fe. ¿Existe algún acto de fe que estés posponiendo, aun cuando sea por unos pocos días solamente? ¿Estás postergando alguna decisión, algún paso de fe? Quizás sea más fácil esperar, pero el difícil sendero de la verdadera fe es el camino de la mayor bendición. Te repito eso, quizás sea más fácil esperar,
pero el difícil sendero de la verdadera fe es el camino de la mayor bendición. La obediencia aplazada es en verdad desobediencia y la acción retrasada demora la bendición de Dios. Porque es que cada paso de fe, preciosas mujeres, es un paso gigantesco hacia el centro de la voluntad de Dios y sus abundantes bendiciones. Ahora miremos las pruebas de fe por las cuales tuvo que pasar Rebeca. Génesis 27, verso 46. Quiero que busquen Génesis 27, versículo 46. Dice: luego Rebeca le dijo a Isaac: estas mujeres hititas me tienen harta, me han quitado las ganas de vivir. Nunca sabemos lo que nos puede deparar el día, ¿verdad? Pero un día común y corriente puede marcar el comienzo de un viaje extraordinario. Eso es lo que le ocurrió a Rebeca. ¿Cómo podría haberse imaginado que un día, como todos los demás en su pueblo, una ida al pozo de agua cambiaría el curso de la historia? Rebeca había sencillamente acudido como todos los días a buscar agua para su casa. Sin embargo, ese día escogido por Dios, un extraño aguardaba allí y bueno, el resto es historia. Cuando Rebeca se embarcó en su extraordinario viaje para cumplir la voluntad de Dios, su amada familia quedó de pie junto al camino, invocando las bendiciones para su vida futura. Génesis 24:60 dice: hermana nuestra, que seas madre de millares. Ocurrió tal como le dijeron. Rebeca se convirtió en la madre de millones de personas. Sus oraciones por Rebeca hacían eco de la promesa de Dios de que los descendientes de Abraham dominarían a todos. Pero espera, nos estamos adelantando a los hechos. Antes de convertirse en madre, Rebeca tenía que ser esposa. ¿Ven? Mire el paso de una mujer soltera a una mujer casada y luego tenía que ser madre. Una mujer que le dijo sí a una persona que no conocía, a encontrarse con un hombre que tampoco conocía, a caminar un buen trecho porque eran 500 millas, estamos hablando de casi 750 kilómetros que ella tenía que caminar. O sea, y le dijo sí. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho cosas? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado? ¿Y cuántas veces simplemente hemos pospuesto cada cosa que nos ha pedido, pensando que no es el tiempo? Aquí no, a esta mujer en un día que ella menos pensaba, en el día que menos imaginaba, cuando fue solamente a sacar agua de un pozo, apareció Dios y la llevó a un viaje extraordinario. ¿Estás dispuesta a que Dios te lleve a ese viaje extraordinario y te muestre el gran futuro que tiene? Te lo dejo ahí. Entonces volvamos a Rebeca, que tiene que convertirse en una esposa. ¿Cómo se convierte una mujer en esposa? Para Rebeca fueron muchos los pasos que implicaron oración junto con el permiso y la bendición de sus padres. Con estos pasos preliminares en su lugar, Rebeca comenzó su viaje de fe. De ahí en adelante ella enfrentó una prueba tras otra de su fe. No crean que porque se le apareció Eliezer, ya la vida de Rebeca se convirtió en un camino de rosas. No, aquí empezó el verdadero proceso, porque es que cuando Dios nos llama, cuando Dios nos escoge, cuando Dios tiene planes y un ministerio, nos tiene que procesar. Rebeca era pura, Rebeca era hospitalaria, Rebeca era una mujer de trabajo, una mujer capaz, pero Rebeca necesitaba ser procesada por el Espíritu Santo. Y en este viaje Dios la procesó. Entonces la primera prueba por la cual tuvo que pasar Rebeca fue primero dejar todo atrás. Dejar todo atrás. Recuerden, lo primero que ella hizo fue dejar todo atrás. Todo matrimonio saludable involucra un dejar a los padres para unirse al cónyuge. Y así fue para Rebeca. Después de una agridulce despedida de su familia y un largo viaje a través del desierto, Rebeca vio por primera vez a Isaac, su futuro esposo. La noche en que la caravana de Rebeca estaba llegando a su destino, después de un extenuante trayecto de 500 millas desde su pueblo natal, Isaac se encontraba en el campo. Este hombre estaba caminando y meditando, orando y esperando. Cuando vio que venían los camellos, se preguntó: ¿podrían ser ellos? ¿Será posible que el anciano siervo hubiera encontrado una esposa para mí?
Alabado sea Dios, la respuesta a ambas preguntas será sí. De modo que en Génesis 24, verso 67, dice, Isaac llevó a Rebeca a la carpa de Sara, su madre, y la tomó por esposa. Isaac amó a Rebeca. Siglos atrás, como una de las mujeres extraordinarias de fe, Rebeca tomó el siguiente paso en el orden que Dios había dispuesto para su vida. Ese día, Rebeca seguramente deseó ser la clase de esposa que Dios deseaba que fuera. Y yo te quiero dar algunos tips en esta noche. Si tú estás también casada, incorpora estas directrices que te da Dios. Deja tu familia y únete a tu esposo. Cuando te casas, te liberas de la autoridad de tus padres y te sujetas con gozo a tu marido. Él, no tu padre o madre, hermanos o hermanas, tiene que ser la persona más importante en tu vida. Ayuda a tu esposo. Dios ha dispuesto que tu rol sea el de ayudar y utilizar tus energías para asistir a tu esposo con sus responsabilidades, tareas y objetivos. Sigue a tu esposo. Una sola persona puede liderar con éxito una organización o institución. En tu hogar, Dios le ha dado ese difícil rol de liderazgo a tu marido. Tu rol es el de seguirlo. Síguelo. Respeta a tu marido. Qué hermoso es estar en la presencia de una mujer que respeta a su marido. Ella muestra su respeto, lo expresa, trata a su esposo como lo trataría Cristo mismo. Ese es el hermoso y alto llamamiento de Dios para ti, querida esposa. La primera prueba fue dejar todo atrás. La segunda prueba que tenía que enfrentar Sara fue la infecundidad. Infecundidad. Porque es que Isaías 55, 8 y 9 dice, los caminos de Dios no son nuestros caminos. Y los tiempos de Dios, dice Eclesiastés 3:1, no coinciden siempre con los nuestros. La bella esposa de Isaac, Rebeca, tuvo que aprender esas dos lecciones de los planes de Dios. Así que entiende tu matrimonio. Entiende, su matrimonio celestial tenía un defecto. Su matrimonio celestial tenía un defecto. No podía tener hijos. Habían pasado 20 años y todavía no tenían hijos. Y en ese tiempo, tener hijos era el mayor premio de la mujer, era la mayor honra. Ningún niño que amar, ningún niño para continuar el linaje de la familia, ningún bebé para servir de testimonio claro de la fidelidad de Dios a su promesa. Como le informa Dios, ella era estéril. Y esa era una prueba para Rebeca. Piensa cómo se maneja semejante dificultad hoy día. Se hacen consultas médicas, se informa a los padres, los amigos reciben informes diarios, los esposos pueden convertirse en el objeto de enojo, culpa, desprecio y crítica. Las emociones oscilan entre el estupor, la pena, el miedo y el pánico. En los hogares sin hijos se escuchan peleas y quejas entremezcladas con lágrimas de decepción y depresión. ¿Qué consejo le daría esta pareja formada por Dios, Rebeca e Isaac, hoy día a las personas cuyos sueños no se hayan cumplido? Oren. Ese es el consejo. Oren. Versículo 21 dice, Isaac oró al Señor. Génesis 25, 21. Isaac oró al Señor en favor de su esposa porque era estéril. El Señor oyó su oración y ella quedó embarazada. Wow. No sabemos cuántas oraciones se elevaron durante muchos años por Rebeca, pero sabemos que la oración fue la manera en que Rebeca ingresó al plan de Dios en el momento elegido. De hecho, los caminos de Dios y su voluntad aparecen en el momento perfecto. Como arrecifes de coral debajo del mar, fuertemente construidos y castos, los planes de Dios expuestos no muestran señal alguna de prisa humana. Yo te pregunto en esta tarde, ¿qué estás esperando tú, preciosa mujer de Dios? ¿Qué estás esperando? ¿Cuál es el deseo de tu corazón? ¿Cuál es tu petición en esta tarde? ¿Cuál es la petición que has llevado allí de pronto años, meses, semanas? ¿Cuál es esa? Yo te invito en esta tarde a que entregues los deseos de tu corazón a Dios mediante la oración. Y vive cada día contenta y confiada de que tu vida
tal cual es, forma parte del plan perfecto de Dios y su tiempo justo. Repito esto. Entrega los deseos de tu corazón a Dios mediante la oración y vive cada día contenta y confiada de que tu vida, tal cual es, forma parte del plan perfecto de Dios y su tiempo justo. Con la oración puedes disfrutar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Un día más. Todo el tiempo que necesita el plan de Dios y su momento elegido. Un día más. Tercero, ¿qué otra prueba tuvo que enfrentar Sara? Un embarazo problemático. Miren esto. No entiende. Pero si era la mujer, si era la que habían escogido, si era la que había llegado. Entonces, primero era estéril. Segundo, ahora el embarazo fue muy, pero muy problemático. A los árboles todos los años les crece madera nueva. Esta madera nueva nutre las raíces, el fruto y las flores, lo cual evidencia su crecimiento. Como un árbol, Rebeca, al aprender nuevas lecciones de vida, crecía. Rebeca seguía creciendo. Una de esas lecciones era que la oración es la mejor manera de manejar las circunstancias y dificultades de la vida. Las dos bendiciones principales de su vida ocurrieron, de hecho, cuando la gente oró. Primero, la bendición del matrimonio vino porque el siervo de Abraham había pedido en oración una esposa para Isaac y Dios lo llevó a Rebeca. Y la oración fue el factor clave para el unión de Rebeca e Isaac. Y la otra fue la bendición de los hijos. Después de 20 años de matrimonio, cuando Rebeca aún no había tenido hijos, Isaac oró y ella concibió. Una de las razones principales de su embarazo fue la oración. Pero algo andaba mal. Rebeca estaba embarazada, pero había problemas. Sentía una rara conmoción en su interior que la llevó a preguntarse. Génesis 25, verso 22 dice: si esto va a seguir así, ¿para qué sigo viviendo? Ella lo dijo. Ella sentía en su interior algo, una conmoción rara en su vientre. Y dijo, si esto va a seguir así, ¿para qué sigo viviendo? Dice Génesis 25, verso 22. A medida que continuaba su embarazo y sus preocupaciones, brotó el fruto del crecimiento espiritual. Rebeca fue a consultar al Señor. Su conocimiento del poder de Dios la animó a depender aún más de Él y no se decepcionó. Y el Señor le habló, como vemos en el versículo 23. El Salmo 4, versículo 3 dice, puedes estar confiada de que Dios escucha tus oraciones cuando lo llamas. Así como Rebeca oró y el Señor le escuchó, te aseguro, preciosa mujer, que Dios escucha tus oraciones cuando a Él le llamas, cuando a Él le buscas, cuando a Él le clamas, cuando a Él te acercas, cuando a Él le dices, Señor, necesito una respuesta, estoy completamente convencida que Dios te escucha. Y como Rebeca, puedes comenzar a depender más y más del poder de Dios y su amor mediante la oración en medio de dificultades. Tus oraciones te ayudan a observar tu problema a la luz del poder de Dios, en vez de mirar a Dios a la sombra de tus problemas. Escuchen esto, tus oraciones te ayudan a observar tu problema a la luz del poder de Dios, en vez de mirar a Dios a la luz de tus problemas, a la sombra de tus problemas. El orar cosecha además otro fruto. La oración te ayuda a entender qué es lo que realmente necesitas. La oración amplía tu aprecio por las respuestas de Dios. La oración te permite madurar de modo que puedas utilizar los dones de Dios con mayor sabiduría. El problema de Rebeca era un embarazo problemático. ¿Cuál es el tuyo? Sea cual sea tu pena o problema, prueba o tentación, sufrimiento o dolor, sigue los pasos de fe de Rebeca y consulta al Señor. Pregúntale en oración. ¿Cómo aconseja el conocido himno? Llévalo ante Dios en oración. Llévalo ante Dios en oración. Prueba número 4. Problemas de familia. Entonces miramos. Tuvo que dejar el pasado atrás. Tenía que convertirse en esposa. Encontró que no podía tener hijos. Un embarazo difícil y ahora tuvo problemas de familia. ¿Y exactamente cuál fue el resultado de las oraciones de Rebeca? Primero,
Solo Dios podía saber que Rebeca estaba esperando mellizos. Dio forma a las entrañas de cada niño en el vientre de su madre y sus huesos no le son desconocidos. En ese tiempo no había manera de hacerse ecografía como lo tenemos ahora. Dios le reveló a ella que eran mellizos. Los mellizos de Rebeca fueron los primeros registrados en las escrituras y solo Dios podía haberle dado esa información. Segundo, solo Dios podía conocer el futuro de sus mellizos. La respuesta de Dios a la pregunta de Rebeca, si esto va a seguir así, ¿para qué sigo viviendo?, contiene una profecía pertinente a sus mellizos. ¿Qué le dijo el Señor? Dos naciones hay en tu seno, dos pueblos se dividen desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Wow. Sus mellizos invertirían los roles tradicionales. El mayor serviría al menor. Ambos lucharían al convertirse cada uno de ellos en una gran nación. Esto no suena demasiado mal, ¿no te parece? De manera que, ¿cuál es el problema? Amada, se podría escribir un libro entero sobre el dolor que le causaron los hijos de Rebeca a su corazón, su matrimonio y el mundo entero. No profundizaré sobre el largo conflicto entre Jacob y Esaú, los hijos mellizos de Rebeca. Ni el tiempo ni el espacio me permiten discutir en detalle el papel de Rebeca en la promoción del conflicto entre ambos hermanos, pero quiero darles una lista de los pesares que pronto se convertirían en el clima constante del hogar, dulce hogar de Rebeca. Había parcialidad y favoritismo. Había blasfemia y celos. Había conflictos y mentiras. Había engaños y confusión. Problemas, enajenación. Complacencia y justicia. Tristeza, pecado. Maldad, dolor. Separación y pena. Todas estas cosas estaban en el hogar de Rebeca. El hermoso matrimonio de Rebeca y sus esperanzas de una hermosa vida de familia comenzaron a deteriorarse. Sus propias palabras declaran su angustia: me han quitado las ganas de vivir. Rebeca exhibió su fe en Dios orando y consultándolo. Cuando confusa, molesta, ansiosa y afligida, transformó su ansiedad en oración. ¿Por qué no haces lo mismo? ¿Por qué no tomas tus problemas y luchas y entras en el santuario de Dios? Despliegas tu caso delante del Señor y pides consejo en el trono del Todopoderoso. ¿Por qué no hacemos lo mismo? ¿Por qué no le llevamos nuestras penas al Señor? ¿Por qué no le decimos, Señor, definitivamente necesitamos una respuesta, Padre? No entendemos lo que estamos viviendo, no entendemos la situación por la cual estoy atravesando. Lo que sí quiero saber es cuál es tu concepto, cuál es tu consejo y qué tengo que hacer ahora. Y la prueba número 5, Rebeca era demasiado hermosa. Rebeca era demasiado hermosa. Como todos los años de tu vida, cada año en la vida de Rebeca le aportaba muchas pruebas a su fe, perdón. Hasta aquí ella había podido enfrentar con éxito una serie de importantes pruebas de fe. Separación. Rebeca había dejado a su familia y su pueblo natal para casarse con el único hijo de Sara y Abraham, el único heredero de la promesa de Dios de convertir a los descendientes de Abraham en una gran nación. Mire la responsabilidad tan grande que tenía Rebeca. Miren esto. Tuvo que dejar a su familia, se convirtió en la esposa del único heredero a través del cual los descendientes de Abraham iban a convertirse en una gran nación. La otra prueba fue el matrimonio. Con el tiempo, Rebeca hizo todos los ajustes necesarios para su vida matrimonial y su pareja. Otra prueba fue la infertilidad. Pasaron décadas y Rebeca seguía aguardando la llegada de su hijo, el cumplimiento de la promesa, la fidelidad de Dios. Aprendió la lección de que solo las esperas nos enseñan. Después vino la maternidad. Rebeca tuvo que enfrentarse a una maternidad completamente complicada,
No nació uno, sino que nacieron dos bebés. El ser la madre del primer par de mellizos registrados en la historia llevó la fe de Rebeca a una nueva dimensión. Esta dinámica constituyó y continuó hasta su muerte. Lo único que no se alteraba con el tiempo era la exquisita apariencia de belleza de Rebeca. Pero su belleza duradera se convirtió en un escollo más a la fe de Rebeca. El marco de la prueba fue una hambruna en su tierra. Dios le instruyó específicamente al esposo de Rebeca que permaneciera donde estaba. De modo que Isaac por fe se había quedado allí, pero por temor mintió sobre Rebeca. Él le dijo al rey de los filisteos que ella era su hermana porque tenía miedo de decir que era su esposa, pues pensaba que por causa de ella podría matarla. ¿Suena conocido? ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Cómo enfrentas normalmente tus miedos? ¿Entras en pánico? ¿Huyes? ¿Te derrumbas? Durante la historia, las mujeres de Dios han escogido confiar en Dios. La próxima vez que te sientas paralizada por el temor, recuerda, la fe combate el miedo. Y no me voy a cansar de decirlo porque me encanta hablar de eso. La fe combate el miedo y aún con miedo, hágalo. Lucha contra tus temores con la fórmula que Dios brinda a tu fe. Escuchen esto. Confía en Dios, no en tu esposo. Niégate a sucumbir al temor. Comprende que Dios siempre te protege. Fortalece tu espíritu con las promesas de Dios. Y da gracias a Dios por la protección comprometida, por la protección prometida, perdón. Da gracias a Dios por la protección prometida. Necesitamos entender que hay tantas cosas que tenemos que entregarle a Dios. Hay tantas cosas que tenemos que soltarle a Él. Hay tantas frustraciones, hay tantos temores a cosas grandes, temores a cosas pequeñas, pero son aquellas cosas que nos frenan y que impiden lo que Dios nos quiere dar. Todas luchamos como lo hizo Rebeca. Y cada lucha, preciosas mujeres, es una prueba de nuestra fe. Luchamos en el matrimonio, luchamos con las finanzas, luchamos con problemas de salud, luchamos con familiares, luchamos en el trabajo, luchamos con amigos y con la tentación. La vida de Rebeca no fue exactamente como ella lo hubiera deseado. De muchas maneras ella fracasó como esposa y madre, pero gracias a su extraordinaria vida, con sus altos y bajos, nosotros podemos aprender muchos mensajes de la vida de Rebeca. ¿Y qué nos queda entonces por aprender en esta tarde? Quiero que, si pueden, anoten estos 5 consejos que nos deja Rebeca en esta noche. 5 consejos que nos van a dejar Rebeca en esta noche. Las decisiones tienen que ser guiadas por la palabra de Dios. Escuchen esto. Las decisiones tienen que ser guiadas por la palabra de Dios. Tenemos que orar por los problemas. Segundo, tenemos que orar por los problemas. Tercero, tenemos que ocuparnos de nuestro matrimonio. Tercero, tenemos que ocuparnos de nuestro matrimonio. Cuarto, tenemos que criar a nuestros hijos sin favoritismos. Quinto, tenemos que confiar siempre en Dios. Tenemos que confiar siempre en Dios. Así que recuerden, preciosas mujeres de Dios, que tenemos un arma tremenda que es nuestra fe. Tenemos un arma tremenda que es la oración. Necesitamos entender que hay que orar en todo tiempo, entender que hay que entregarle las cargas al Señor, entender que las decisiones no pueden ser tomadas a la ligera, entender que hay que orar, 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 orar. Y si te alcanza más el tiempo, ora. La oración es la respuesta a todas nuestras necesidades. Y recuerde lo que les dije, que los problemas no sean la luz de tu camino y Dios la sombra de tus problemas. Que Dios sea quien guíe tus caminos y alumbre tus problemas y sea mucho más grande que cualquier problema que se pueda presentar. Amén. Padre, yo quiero darte gracias en esta noche, Señor de los cielos, por tu palabra, Señor.
Yo bendigo en esta noche a cada una de estas preciosas mujeres que han atendido al llamado en esta noche a recibir esta palabra, a seguir esta transmisión. Yo te pido, Rey de los cielos, que podamos aferrarnos cada día más y más a tu palabra. Que podamos, Señor, a través de la fe, crecer de los cielos, Dios de los cielos, y derribar cada temor que se nos pueda presentar, Señor. Y poder, Dios Todopoderoso, entender que la única arma que nadie nos va a robar nunca es la oración. Y que a través de ella, Señor, podemos alcanzar todas las promesas que has hecho a nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a tomar las decisiones siempre basadas en la palabra de Dios. Que no nos dejamos llevar, no nos dejemos llevar por nuestros sentimientos ni emociones, ni por nuestras supersticiones, Señor, sino que podamos, Padre, balancear cada decisión a la luz de tu palabra y entender que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, y tu deseo es que lleguemos a vivir esa voluntad de la manera que tú quieres que la vivamos en el nombre poderoso de Jesús. En esta noche te doy toda la gloria y la honra y te doy gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a aprender cada día más y más de estas preciosas mujeres, las lecciones que nos dejaron y por todo lo que tuvieron que vivir, que sean una enseñanza para nosotros aprender y crecer como tú quieres que crezcamos y seamos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Amén.